Buenas tardes, amigos. Hoy tenemos a una invitada que ya ha estado antes en nuestro canal, incluso creo que 2 veces, Denis Elisevich. Y yo he estado observando a Denis durante los últimos 3 años. Observo porque veo la transformación de la imagen, la transformación del pensamiento desde que estuvo en los Estados Unidos de América, y veo la constancia, esa constante con la que Denis continúa su narrativa. Él resiste ese desorden, esa ilegalidad con la que se enfrentó como hermano en Ucrania y tuvo que irse. Entiendo perfectamente que este joven tiene muchos simpatizantes y detractores porque fue en contra del desorden del sistema. Soy muy consciente de que no a todos les agrada Denis. Muchos no lo aceptan y dicen, ¿cómo es posible? Es un fugitivo, huyó del frente, huyó de la guerra. Así que ahora quiero que Denis simplemente recuerde por qué se fue y qué relación tiene la guerra con esto. La repetición es la madre del aprendizaje. Muy brevemente. Lo repetiré solo por usted, porque usted, como anfitrión del programa, lo pidió, tal vez para la gente nueva, para aquellos a quienes no les caigo bien. No intento agradarles, esa es la cuestión, ¿entiende? Sé que a muchos no les caigo bien, especialmente en Estados Unidos, a nuestros emigrantes y en general a todos los emigrantes. Yo no me fui por la guerra, yo encontré la guerra en la ciudad de Kiev. Durante la guerra hice negocios, viví ahí y en general sin problemas, prácticamente durante 87 meses. Pero como ya todos saben, o la mayoría, tuve la imprudencia de abrir este canal y expresar ahí mis pensamientos. Durante los primeros 3 o 4 meses casi no contradecían el entendimiento general. Porque en ese entonces la situación era muy complicada, cuando realmente el poder se encontraba en el mismo plato que el pueblo. Después ocurrieron otros eventos, cuando ya se separaron de Rusia, y entonces fueron los primeros acuerdos de Estambul, así que el canal de YouTube también llevó a todo tipo de problemas, en esencia a persecuciones. Lo único que todavía creo que hice bien es que no esperé a que sucediera algo catastrófico. Entendí perfectamente que la situación se estaba poniendo peligrosa. Sentí ese momento y me fui, y como al año o año y medio después todavía quiero regresar a Ucrania. Pero después de un año o año y medio incluso, tuve pensamientos. Tal vez no debí irme, tal vez de alguna manera ahora entiendo que simplemente no podría. Incluso si no hubiera esas persecuciones, no podría vivir en un país como es ahora. En una dictadura, dijiste la palabra dictadura, dijiste que no podrías vivir en un país así. En este país, en los últimos años, ha habido muchos menos ciudadanos que antes. Solo recuerdo que desde 1991, cuando en Ucrania había 52 millones, ¿cuántos quedan ahora? Según ciertos datos, 28 millones, alrededor de 28 millones. Y ahora hay una guerra terrible por la supervivencia. Veo una gran cantidad de chicos jóvenes que están aquí ahora, que vinieron por diferentes razones, pero llegaron a América. Desde su punto de vista, y usted ha vivido en América durante 3 años, ¿cree que los estadounidenses todavía prestan atención a lo que está sucediendo en Ucrania? ¿O usted ve a América con los ojos de una ucraniana? ¿Y qué es lo que ve en América y qué es lo que ve en Ucrania? Desde aquí, desde esta orilla americana, no digo que usted sea estadounidense, no, yo soy estadounidense desde hace tiempo. Usted es ciudadana de Ucrania, vive en América. ¿Cuál es su punto de vista? El tiempo desde el otro lado del océano. Yo le voy a decir, yo sigo viendo todo a través de la misma perspectiva como ciudadano de Ucrania. Incluso a pesar de que, estando todavía en Kiev, como resultó, entendí bien muchos temas. Pero incluso yo, como todos los que viven ahora en Ucrania, de todos modos caes en un vacío informativo. De una u otra manera, además, la atmósfera influye. Después de un año, exactamente un año después de mi salida, muchas cosas se me aclararon. Precisamente porque miras desde afuera con la cabeza fría y no cuando estás ahí directamente, aunque sea en cierta medida. Eres un participante de los acontecimientos. ¿Puede ser más específica? Porque en este caso la especificidad es muy importante. Muchos acontecimientos son vagos. Mira, la especificidad en este sentido es que
Cuando vives en un país tan específico como Ucrania, algunas cosas ya te parecen normales, aunque en realidad no lo son. Cuando te alejas de eso y lo miras como desde fuera, ves aún más cosas que en realidad no son normales. ¿Y hasta qué punto yo mismo antes en mi vida hacía un compromiso colosal viviendo en un país así? Eso es a lo que me refiero. Bueno, puedo decirte que muchísimas personas no se vuelven conformistas y se van. Esa es una de las razones principales por las que me fui hace años. Simplemente algunas personas lo entienden en los años 20 del siglo XXI y yo lo entendí al final del siglo XX. Vi cómo dividían Ucrania, cómo la estaban desmantelando este país, vi cómo los oligarcas llegaban al poder y lo que hicieron al final, compraban políticos y negociaban el país. Ellos comerciaban con sus intereses, pero ahora está la guerra. Le voy a hacer una pregunta sobre los oligarcas. Todo el tiempo escuchamos que Ucrania necesita dinero, dinero, dinero y más dinero. No escuchamos nada más. Ucrania necesita armas, necesita dinero. Siempre recuerdo cómo Ucrania se deshacía de esas armas. Ucrania durante los últimos años. Y ahora llegó la guerra y los oligarcas, ellos tranquilamente sacaron sus capitales, están sacando su dinero. Dígame, ¿tiene usted algún ejemplo de ayuda de los oligarcas ucranianos a su patria, donde quiera que estén? Los oligarcas ayudan. Es otro tema. No soy muy partidario de que cualquier ayuda o incluso estar en el ejército sea como una indulgencia. Créame, Rinat Ashmetov ayuda muchísimo, pero así hemos vivido toda la vida. Allí alguien hizo muchas cosas malas. No hablaré de él personalmente. Construyó un estadio o abrió una fundación obteniendo así una especie de indulgencia. Yo estoy en contra de ese tipo de enfoque, algo así como semifeudal. Créeme, ellos ayudan. Una parte está en el batallón Mónaco, si conoces ese término, ellos están en Mónaco, créeme, muchos no lo lograron, ni siquiera tenían nada en Ucrania, pero muchos aún tienen. Por ejemplo, Poroshenko, Kolomoisky y Akhmetov aún conservan muchos activos, aunque parte de los de Kolomoisky eran de Bogolyubov. O sea, muchas personas realmente tienen muchas cosas ahí. ¿Y de qué manera los diputados de la Rada Suprema, estos siervos que llegaron, de repente se vuelven millonarios? Les voy a mencionar a un cosaco que estuvo en el Maidán cuando llegó a la Rada. De inmediato consiguió un Mercedes. Esos son los detalles. Son cosas que siempre notas desde aquí y no solo desde aquí, y la gente de alguna manera aceptaba todo esto en silencio, lo tragaba todo y vivía con esa moral, como diciendo, bueno, sí, es el poder es sagrado, es santo. ¿Qué piensa usted? ¿Qué tan creativo es el pueblo? A esto que estamos viendo ahora, el despilfarro de fondos estatales, el despilfarro, ganar dinero con la sangre durante una guerra terrible. Quisiera oír alguna vez algo como todo al frente, todo por la victoria. Tengo con qué comparar, lo comparo con la Segunda Guerra Mundial y la Primera, cuando emitían bonos y cada estadounidense pagaba por ello. Y los oligarcas no, sino millonarios, multimillonarios, ellos pagaban por eso y todo era para el frente y todo era para la victoria. ¿Tiene usted algún pensamiento al respecto? Permítame abordar estos dos temas por separado, ya que la segunda parte de su pregunta es un asunto diferente y serio. Sobre los diputados, primero hablaré de Kazak Gabrilyuk, que usted mencionó. Créame, es el más inofensivo. Porque esta legislatura, la que está ahora en la Rada Suprema, de ellos no, la mitad son personas que reclutaron por anuncio. O sea, fotógrafos extraños, personas totalmente desconocidas y vemos cómo se comportan. También desertores como Artyom Dmitruk, quien pide unir Ucrania, Rusia y Bielorrusia. Y entró al Parlamento con el partido de Zelensky. Y la pregunta es, ¿cómo reclutaron a esa gente? ¿Cómo terminó ahí el compadre de Medvedchuk? Y muchas otras cosas más. ¿Cómo ganan dinero? Una solicitud parlamentaria cuesta dinero. Resolver cualquier asunto cuesta dinero. La influencia cuesta dinero. El cabildeo cuesta dinero. Y por supuesto llegaron con hambre y empezaron, hablando claro, a llenarse los bolsillos ahí. Pero eso no hizo que su talla como personas creciera.
Algunas palabras vergonzosas merecen, por ejemplo, yo como exdeportista puedo decirles el profesional Jan Belinyuk, campeón olímpico de lucha. Él llegó a la Rada Suprema y simplemente hizo el ridículo, Vasilibero Stiuk lo mismo, el deporte quedó en vergüenza, mucho, esto es simplemente una vergüenza. Y Mariana Besulaya, esa persona ni siquiera está en un estado adecuado. Esto es como un gabinete de curiosidades, un circo, pero en realidad no es gracioso porque está pasando en el país. Segunda parte, todo al frente, todo por la victoria. Yo justamente creo que eso ya es un error de aquellas personas que no entienden bien a Ucrania. Todo para el frente, todo para la victoria. No podía suceder en un país tan corrupto. Esta guerra no se podía ganar, por definición, no se debía permitir. Y así, a menudo muchos políticos aquí dicen que hay que poner al país en pie de guerra, pero nadie dice qué significa eso. Ningún pie de guerra es posible. Y porque lo que ustedes pueden dar, yo también puedo dar. Y Chernyshov y Mindich van a robar 20.000 millones de grivnas, $500 millones, en las instalaciones de defensa, y eso solo los grandes, porque después los más pequeños también roban ahí. Esto, como saben, era un eslogan soviético. Empieza por ti mismo. Yo, ustedes, empezamos por nosotros mismos. Pero Yermak no empezó por sí mismo. Y aún así, nosotros empezamos, y 1 millón de personas más. Pero Yermak no empezó por sí mismo. Todo viene de arriba. Por eso, como pragmático, les propongo dejar esa ilusión y ver las cosas como son. La realidad es más dura y hermosa. Frase: aquí suena bien decirlo en una entrevista o a alguien, pero en la práctica no funciona. ¿Puede analizarse con ejemplos? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque desde el 2014, yo personalmente, mi familia y miles de familias como la mía hemos estado ayudando a Ucrania. Recuerdo cómo enviábamos pañales, porque no había pañales. No estoy hablando de armas, enviábamos pañales, sin los cuales era imposible estar en el hospital. A los chicos heridos en el frente, quiero recordar que los pañales fueron creados alguna vez por los estadounidenses para los francotiradores, Así que eso no es algo de lo que debíamos hablar en absoluto. Nosotras enviamos eso, enviamos cascos, enviamos chalecos antibalas, lo recuerdo bien, recaudábamos dinero para el batallón Donbass. Todo el tiempo trataba de responderles a mis amigas estadounidenses que estaban confundidas, preguntando si de verdad no había pañales. Y ahora recaudamos en cada programa y la gente lleva torniquetes, esos mismos torniquetes de $25 que salvan vidas. De eso estamos hablando, de cómo lidiar con esto, y leemos al mismo tiempo. Quiero enfatizar de nuevo que no juzgo a nadie por nada, soy ciudadana de otro país. Constato lo que veo que es asfalto, que cambian cada vez. Entiendo que todos esos puentes son bonitos, todo eso es maravilloso, pero luego eso lo bombardean y lo destruyen y faltan drones y faltan otras cosas. ¿Qué se puede hacer al respecto? Explíquenme a mí y a mis Hello Americans, a mis amigos, que hacen las mismas preguntas. ¿Cómo es posible? Elena, le diré, esto se llama así. El Estado no cumplió con sus obligaciones. Siendo honesto, el Estado no cumplió, pero no advirtió sobre la guerra, no evacuó, no hizo nada. En resumen, no hizo nada en la persona de Zelensky y Yermak. Pero ahora exige mucho y lamentablemente muchos lo siguen. Ve y muere por este país. Bueno, ese esquema no funciona así. Honor y gloria a quienes están dispuestos a hacerlo, pero el esquema no funciona así. Todo lo que dijiste, yo te puedo dar ejemplos aún más escandalosos. Personas que conozco juntaban dinero para clavos y malla de alambre. Eso es algo que en Ucrania se puede producir, no sé en qué cantidades, y es simplemente ridículo que la gente tenga que juntar dinero para eso. De los drones, ya ni siquiera hablo. Entonces el gobierno no cumple sus responsabilidades. Usted habló de puentes y carreteras, pero no construyen puentes. Y las licitaciones son absolutamente absurdas. Y además de las licitaciones, de esas que son como de infraestructura, también existen simplemente gastos para la administración del gobierno. ¿Qué está haciendo ahora? Javier Milei en Argentina recortó los gastos del gobierno en un 50%. Eso es lo que hay que hacer en Ucrania. Recientemente di una entrevista donde analizamos Mariupol. El alcalde está en Francia grabando videos y dice que va a regresar para recuperar la ciudad, pero Mariupol sigue existiendo hoy. En los papeles se hacen licitaciones y se compran tranvías, pero Putin nos lo anexó. Aún así,
Todo sigue existiendo y hay mucho dinero. Sí, y no solo sobre Mariupol, también sobre otros territorios. Ahora detuvieron a Sergei Gaidai, es gobernador de Lugansk. El tipo estuvo robando durante 10 años la región de Lugansk. Putin la tomó hace 10 años y él trabajó ahí muchos años. En ese puesto todo es dinero y ahora resultó ser un gran ladrón. Todos lo sabíamos, pero ojalá ahora lo comprueben. Eso es todo. Hay que admitir honestamente que no somos capaces de pelear. Si ahora los socios occidentales dejan de ayudar, la guerra se acaba. No podemos permitirlo, debemos buscar una solución. Sí existe, pero eso destruye el poder de Zelensky. Es responsabilidad. Ellos no lo harán, pero si pensamos en lo correcto para la gente y el país, sin ilusiones, no lograremos nada por nosotros mismos. ¿Ve usted a alguna persona, digamos, alguna figura que pudiera liderar el país en el estado en el que se encuentra ahora? Estamos hablando de que los de abajo no quieren y los de arriba no pueden. Estamos en guerra y las leyes de tiempos de guerra son distintas o no aplican igual para todos. ¿Qué hacer en esta situación? No funcionan para todos. No daré ningún apellido, la gente espera. Yo pregunto por los apellidos, yo pregunto sobre las tecnologías. Hay que venir y hacerlo como ahora. Para algunos quizá no sea tan aterrador. Vengan a hacer reformas. Pero incluso durante la guerra, lo que ya dije, reducir el gasto estatal es lo número uno. Pero hay que terminar la guerra. De todos modos, el estado de guerra seguirá. Eso no es apto para una vida normal, para el desarrollo de la historia. De todos modos, lo importante ahora es pensar en cómo terminar la guerra, que solo puede acabar con un compromiso. Ahora ha llegado al punto principal, el compromiso. ¿Hasta qué punto está dispuesta Ucrania a conformarse? ¿Hasta dónde cederá el enemigo? ¿Y qué tan efectivas son estas iniciativas de mediación que en los últimos años no han llevado a nada? Todas esas negociaciones, las de Estambul y otras, son solo palabras vacías. ¿Qué se debe hacer en esta situación, en la realidad actual? Así es la realidad. Hay que rechazar el rumbo hacia la OTAN, que desde el principio fue falso, y aceptar la neutralidad al estilo austriaco, es decir, una neutralidad armada en cooperación con la OTAN, pero sin ser miembro de la OTAN. Eso es lo primero y lo segundo. Hay que dejar de jugar con esta historia de tensión sobre el idioma. Hay que reconocer el estatus del idioma ruso, no como segundo idioma oficial, pero sí reconocer que existe. Más de la mitad de la población lo habla, se puede usar en los negocios, se puede hablar en la Rada Suprema de Ucrania. En Israel hay un partido árabe, en la Knesset, y todo está bien. En Bélgica también. Si no entiendes uno de los 4 idiomas, usa un auricular, no hay problema. Esta pregunta no está politizada, aquí sí está politizada. Esos son los puntos clave. Negociar territorios con nosotros, como si Putin dijera, toma esto, deja aquello, o separemos por la línea actual y congelemos la situación. No, ese es el problema. Mucha gente, incluyendo su audiencia, no entiende que la cuestión territorial sí es sobre territorio. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional impulsó a Ucrania 10 años para hacerla anti-Rusia, pero realmente sigue siendo como Rusia internamente. Zelensky creó una Rusia 2.0 con tecnologías dictatoriales al estilo Putin. Ahí está la piedra de tropiezo. Si ahora nos separamos por la línea de demarcación, todos creerán que es un buen compromiso, pero la enemistad persistirá internamente. Es decir, cuando una persona pública habla en ruso, los agentes de ciertos servicios especiales, los mediáticos, empiezan a presionarlos. Quizá hayas oído, por ejemplo, sobre el bloguero Shalkin, ese escándalo. Ella se fue a Dubái, simplemente la acosaron, y también es una competidora para alguien en los negocios, porque los anunciantes van con ella, la acosaron. ¿Hablas ruso? Te atacan cuentas con millones de seguidores, casi haciéndote ver como traidor a la patria, porque eso le conviene a alguien, y en el país ahora se está inflando esa idea. En Odessa hubo otra pelea por alguien escuchando música rusa. Lo mismo de siempre, escuchas y en Odessa escuchan música. No se trata de quién es más ucraniano o menos, eso no existe, eso lo inventaron los políticos y ahora Ucrania va a hundirse en eso. ¿Crees que estas ideas de nacionalismo radical son normales? Ahora Ucrania está llena de anuncios sin títulos, sin nombres, sin apellidos, agrupaciones nacionalistas, organizaciones para jóvenes. ¿Qué tipo de jóvenes van a ir ahí? Bueno, seamos honestos, de familias no muy exitosas. Ahí los padres no estuvieron muy al pendiente de sus hijos.
Ahí llega un joven, le dan armas, algún uniforme, lo ponen a hacer flexiones, él empieza a sentirse alguien, ya soy alguien, le lavan el cerebro y luego él lo dice todo. Ucrania busca pelear siempre contra Rusia, eso ocurre ahora y es aterrador. Además no surge solo, no es algún entusiasta, es un verdadero nacionalista. Estaba en el bosque, déjenme organizar esto, hay mucho dinero y está supervisado. ¿En interés de quién? Primero, para Putin esto es perfecto. Es una razón para empezar una guerra híbrida y luego una a gran escala. Y segundo, para algunas fuerzas es debilitar a Rusia a costa de Ucrania. Han oído que Ucrania es el escudo de Europa. Yo no quiero ser ese escudo. Ahora pasemos al tema que, por ejemplo, a mí me preocupó mucho hace 10 días. Ahora está en desarrollo. Me refiero a la actualización de la información sobre las negociaciones directas entre Zelensky y Putin. Lo que más me sorprendió de esto hace ya 10 días. Me sorprendió que el presidente Zelensky iniciara estas negociaciones. ¿Por qué me sorprendió esto? Sí, porque se trata de que el 30 de septiembre de 2022 Zelensky firmó un decreto. Zelensky es un decreto presidencial y adoptado por el Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania que establece que Ucrania no lleva a cabo negociaciones directas con el enemigo. Como presidenta, Zelensky cancela este decreto suyo porque las negociaciones directas fueron iniciadas precisamente por Zelensky. Estoy haciendo una pregunta muy simple y muy concreta, ¿no entendí esto? Debo preguntarle, ¿de dónde obtuvo la información de que esto lo inició Zelensky? ¿Que lo inició Zelensky? Absolutamente. Todos los medios occidentales lo informan, empezando desde hoy fue Newsweek, Associated Press, ayer fue información de otras fuentes, también estadounidenses, información así. Hay un sitio muy interesante que encontré, porque todavía tengo muchas cosas interesantes. El sitio está directamente relacionado con el ejército estadounidense, es The Defense Port, es un sitio de defensa directamente y ahí está claro y preciso. Negociadores de Moscú y Kiev discutieron la posibilidad de una reunión entre el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y su homólogo ruso, Vladimir Putin. Durante las negociaciones en Estambul esta semana, informó Zelensky en comentarios publicados el viernes. Esto es del 25. Es decir, mis fuentes no son rusas, no tomo fuentes rusas, aunque a veces, tapándome la nariz, tengo que leerlas así. Yo en realidad no uso fuentes rusas. ¿Para qué tendría que hacerlo? Les mencioné el nombre del sitio web. No importa el sitio, esa interpretación es incorrecta. Zelensky no quiere negociar porque para él el fin de la guerra implica un tribunal. Bueno, digámoslo suavemente, eso es una pérdida de poder. Y después vienen muchos matices legales, aislamiento, persecución y así sucesivamente. Por cierto, eso es lo que pasará, así que eso no es verdad. Otra cosa es que ahora Zelensky ha encontrado la manera de complacer a Trump observando a Putin y el presidente Trump, bueno, estoy listo. Vamos, todos lo ven, él no quiere, así es como sucede todo, pero la prensa lo interpreta o alguien lo lee, lo interpreta a su manera. Zelensky no quiere negociar y solo actúa ante Trump. Te dije, Putin es malo, dame dinero y armas, seguiré luchando y gobernando 20 años más. Ucrania continúa. Solo estoy leyendo lo que está escrito en la edición de ayer de Newsweek. Ucrania sigue perdiendo territorio en la línea del frente. Patsanka, allá, como resultado de los bombardeos rusos en zonas urbanas, han muerto más de 12.000 civiles. Aunque Trump pidió directamente a Putin detener los bombardeos, estos siguen. El lunes pasado, hace una semana, Trump dio a Putin un nuevo plazo de alto al fuego en Ucrania de unos 10 o 12 días. Sabemos que se espera la llegada de Vitkov a Moscú esta semana. Según Trump, Vitkov debe llegar a la capital rusa el miércoles o el jueves. Después de su viaje a Israel y la Franja de Gaza, Rusia emitió una advertencia nuclear dirigida contra Estados Unidos y la OTAN. Me refiero a que siempre menciono la fuente que lo escribe. Entonces, ¿pueden ustedes debatir con esas fuentes? ¿Por qué cree que su punto de vista es correcto y que las fuentes que dan citas directas están equivocadas?
Si esas fuentes, y son varias, 5 o 6 fuentes, al mismo tiempo hablan y hacen referencia a la reunión de Estambul del 24 y 25 de julio del mes pasado y dicen que los intentos fueron iniciados precisamente por el presidente de Ucrania, ¿qué pruebas o base de evidencia tiene usted para decir que eso no es verdad? Son solo las palabras de un periodista contra las mías. Si habla de fuentes, yo también las tengo, pero ahora no se trata de eso, de que me informaron algunas fuentes. Es solo una cuestión de interpretación y del juego de Zelensky, que en ese momento lo mostró así. Además, si un político publica un artículo para Zelensky, no lo sé ahora, pero hace un mes tenía grandes problemas. Referirse a publicaciones globalistas es absurdo, ya que suelen escribir tonterías, incluso los medios de derecha a veces lo hacen. El periodismo ya no es como antes. Les recuerdo los artículos cuando es necesario. Escribo sobre esto seguido porque no confío en nada, pero cuando cito les traje un sitio web que es de la defensa del ejército estadounidense, que está completamente fuera de la política, solo da información objetiva, son personas del ejército. Está bien, puedo decirlo. El domingo, Trump declaró que Rusia ha demostrado que es bastante buena para evadir las sanciones. Sí, es Trump, dijo la cita. Son personas astutas, dijo él sobre los rusos. El lunes, o sea, ayer, Zelensky volvió a pedir a la fábrica que imponga sanciones secundarias más estrictas contra los sectores energético, comercial y bancario de Rusia. Rusia declaró que las sanciones, que se impusieron por primera vez después de la invasión a Ucrania en febrero de 2022, han tenido un impacto limitado. ¿De qué hablamos si las sanciones no funcionan? ¿Cómo presionamos más? Rusia está respondiendo a las acciones de Trump respecto a los submarinos nucleares cerca de sus costas. Ya está empezando a amenazar a Estados Unidos. Y en absolutamente todos los materiales que he leído, en todos, se mencionó que fue precisamente Zelensky quien inició estas negociaciones. Por eso me surgió una pregunta, ¿cómo fue posible? Lo dije así, ¿cómo pudiste ignorar que tú mismo firmaste el decreto? ¿Y será posible en el año 25 prescindir de negociaciones directas? No se puede prescindir de negociaciones directas. Él no anuló el decreto, eso fue emitido por el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa. Esa resolución que prohíbe, nada de eso ha sido cancelado, sigue vigente hasta ahora. Ucrania es un país maravilloso donde puedes hacer cualquier cosa. Insisto, para Zelensky iniciar negociaciones equivale a su muerte y al fin de la guerra. En cuanto a todo lo demás, sí, las sanciones de Biden contra Putin no funcionaron muy bien. Las sanciones del presidente Trump tendrán un efecto diferente sobre él, pero no hay garantías de que eso termine la guerra. En 2025 habrá que negociar, pero solo tiene sentido si ambas partes quieren comprometerse. Cuando Putin puso su declaración manifiesto sobre la mesa, ahí está escrito: entrega las 4 regiones. Zelensky dice: entraremos a la OTAN y la Unión Europea, no habrá ruso en Ucrania. Esas negociaciones no sirven. Y aquí precisamente la tarea de Trump es enfriar la cabeza. ¿Cómo se puede hacer esto con Putin? ¿Con sanciones o con un dulce que se le pueda ofrecer a cambio? Si aceptas, obtendrás beneficios como levantar sanciones previas. En el caso de Zelensky, esto es puramente un recurso. Y la presión política, como las recientes protestas en Kiev. Informé a los espectadores sobre esto a finales de mayo y principios de junio. Y les aseguro que habrá eventos muy interesantes a finales de agosto y en septiembre, porque al presidente Zelensky lo apartarán del poder, incluso el presidente Trump, aunque de forma informal. Bueno, una vez más, yo nunca me involucro en la política interna de Ucrania, porque solo puedo observar y comentar algo. Yo no voto. Puedo estar de acuerdo con usted en que una de las grandes razones por las que ya no quieren hablar con Ucrania al nivel que nos gustaría es precisamente el gobierno que está en Ucrania. Ella se ha desacreditado. Y digan lo que digan, ahora se me van a echar encima que soy patriota, que soy tan maravillosa. Yo sé una cosa que a mí me gustó.
Washington y Kiev acordaron un trato por una suma de entre 10 y 30 mil millones de dólares para el suministro de drones de Ucrania a Estados Unidos. Eso es completamente normal. Ucrania ganará ese dinero. Estados Unidos recibirá esos drones que también necesita. Es uno de los pasos. ¿Qué opinas al respecto sobre este tipo de intercambio directo? Militares útiles. Consecuencias. Sí, he apoyado abiertamente las relaciones de alianza con Estados Unidos desde hace mucho tiempo, de forma constante. Otra conversación es sobre el realismo y el sentido de estas cosas. Con Zelensky, cualquier cooperación, tanto con Zelensky como con Ermak, solo fortalecerá su poder y prolongará la guerra. Me alegra que esto quede registrado para la historia y futuras relaciones, pero para el desarrollo de Ucrania y sus ciudadanos no aportará nada. Lo segundo es sobre el realismo. ¿Usted cree que Ucrania está en condiciones de soportar una guerra tan dura? Y esta es una guerra de drones, como ya sabemos. Producir tal cantidad de drones y además suministrarlos a Estados Unidos, créame, no es tan sencillo. Y por cierto, en los drones se roban el 30%. Interesante. ¿Cómo se roban ese 30%? Y yo simplemente sé que la tecnología, estos drones, he hablado, tengo personas que se dedican directamente a este invento, creo que tengo cierta información al respecto. Sé que lo que hicieron las mentes ucranianas, los ingenieros ucranianos, merece la más profunda atención y respeto. Pero ahora usted ha planteado la cuestión de si en Ucrania hay suficiente de todo esto, si Ucrania puede vender y comprar el equipo que le falta, antimisiles. Como usted preguntó primero, ¿cómo se roba? Mire, supongamos que abrimos una fábrica de drones, nos acercamos al Ministerio de Defensa, queremos venderles a ustedes. Eso lo soñamos, nos lo comunican de manera diplomática. Bueno, entonces ahí tendrían que aumentar el costo en un 30%, por ejemplo, pero eso solo si se los piden, aunque créame, no les dirán nada, simplemente no podrán entrar ahí si no están afiliados. Ahí hay apellidos bajo Zelensky que supervisan y manejan eso. Construyen su producción y la venden ya que tienen todo a la mano en el Ministerio de Defensa. Y no es cuestión, como dicen, de todo para el frente, todo para la victoria. No, primero para mi bolsillo, después en segundo y tercer lugar el frente. Este esquema es así, pero la historia es totalmente diferente. Eso es cuando tienes personas mediáticas que recaudan miles de millones o cientos de millones de grivnas con estas donaciones. Compras drones, los juntas y los vendes al Ministerio de Defensa, donde los encarecen y obtienes ganancias. Abriste un negocio seguro con dinero ajeno, sin preocuparte por mercado, competencia ni clientes. Ya todo está listo. Recaudaste el dinero de nuestra gente ingenua, no diré de quién. Hice todo esto. ¿Por qué hablo así? Aquí no puede haber compromiso, todo está muy mal. Pero lamentablemente a los estadounidenses, incluso a través de la prensa, especialmente la demócrata, les muestran como si allá todavía hubiera algo más o menos. No, todo está mal y triste. Zelensky hizo de Ucrania una república bananera. Mencionaste el apellido Pritula. Yo tengo preguntas sobre ese apellido, sobre esa persona. ¿Cómo es que él, recaudando dinero para esos drones, ganó tanto dinero? Yo no mencioné a Pritula, tal vez le pareció, quizás usted pensó en él de inmediato. Él tiene un gran fondo. Ahí donan tanto personas comunes como empresas. Yo tengo 1.000.000 de preguntas sobre ese fondo. Si todo fuera en silencio, Prítula sale y declara ruidosamente: vayan al frente, pero yo no iré, soy especial y privilegiado, ustedes no. Él puede darse el lujo de acercarse a una persona cuando un suscriptor le hace al comentarista alguna pregunta incómoda. Aunque no pasaba nada grave, él puede decir: ahorita llegan los de la Grupo de Unidad de Reacción de Inteligencia. Él amenaza a la gente, ¿ya entiendes? Eso es grave. Y no es el único que lo hace. O sea, es un gran proyecto y para ganar dinero. Dígame, yo tengo, se puede decir, una enemiga personal. Es Oksana Markarova, porque gracias a ella y a sus acciones, ella metió una enorme cuña entre Ucrania y Estados Unidos cuando trabaja abiertamente. ¿Por qué todos los políticos ucranianos apoyan abiertamente y han apoyado a los demócratas y desprecian a aquellos por quienes la mayoría de los estadounidenses
Votaron por Trump 3 veces, 3 veces. Quiero enfatizar, cuando me hablan del año 20, también fueron unas elecciones robadas y ahora lo estamos viendo. ¿Usted qué piensa? ¿Es falta de información o información distorsionada? Por ejemplo, a mí unos ex amigos me dijeron que no les importa lo que escriba Trump, que los están robando. Ustedes que alguna vez vivieron en Ucrania, ¿no se despiertan sintiendo la sangre ucraniana en sus labios? Cosas así tengo que escuchar y ellas me hacen simplemente pensar una vez más, ayudas a Ucrania y aún así te escupen. Y así escupieron a Trump y a los republicanos. Tú misma lo ves desde adentro. ¿Qué podrías decir al respecto? Fueron con ciudadanos que no entienden muchas cosas. Creo que hablamos por primera vez a finales de 2022 o a principios de 2023 y como recuerda, De 2022. sí, ya en ese entonces apoyaba al presidente Trump, aunque en ese momento aún no había comenzado la campaña electoral. Gracias a Trump aprendimos sobre eso y sobre mí. Por ejemplo, incluso después de estar en Ucrania tantos años y supuestamente entender cómo funcionan las cosas por dentro, yo no conocía la magnitud. Una organización como Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, los globalistas de Soros, crearon 200 organizaciones estatales, organizaciones no gubernamentales. Estas organizaciones controlaron casi todos los medios en Ucrania. El 95% es financiado por Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que antes daba 10.000 millones de dólares al año. Es muchísimo dinero. Periodistas como Vicus y otros populares con millones de seguidores, además de algunos documentos, también salieron a la luz. Por ejemplo, le dan 400.000 dólares por 10 episodios. Hacer 10 episodios al año por 400.000, eso no está sujeto a impuestos. Nada, ¿entiendes? Y dime, si yo me hubiera dedicado a lo que me dediqué, si no hubiera habido guerra, yo estaría haciendo negocios en Ucrania como antes. No tengo oportunidades, me están marginando y van a sacarme. Estos medios de comunicación que están controlados no publicaron los abusos en los centros de reclutamiento, la movilización, violaciones a derechos humanos, el asesinato cerca del abeto, ni los robos. Solo buscaban tranquilidad y calma. En Ucrania hay democracia, ¿no? El dinero llega, las narrativas están escritas, así que hazlo. A los emigrantes políticos no les interesan. Yermak y Zelensky mandan 5 agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania que irrumpen a las 5 de la mañana en el departamento de mi mamá y abuela. Mi mamá compartió mi video donde hablo de algunos temas, igual que ahora con ustedes, y le abrieron un caso penal y ahora todavía está en curso el juicio por justificar la agresión rusa. Bueno, entienden, es así de simple. Nadie llamó, no les importó porque son de derecha, trumpistas, y nosotros requerimos una agenda de izquierda. Soros llena a Ucrania de odio al afirmar que solo el idioma ucraniano debe existir, negando la realidad. Pero Ucrania no está en la OTAN. La mitad como mínimo habla ruso, así que vamos a aceptar esa realidad. No, no, mejor vamos a inflar la situación, a crear nacionalistas profesionales, a sembrar odio y a asustar a la gente. Así de aterrador era todo. Cuando vi la magnitud de esos documentos aquí, cuando todo eso fue revelado, cuando Trump los desclasificó, todo eso era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estoy en shock, simplemente lo entendí. Así que Ucrania no tenía ninguna oportunidad. Ahí está la raíz de todos los problemas. Si eso no hubiera pasado, personas como yo con ideas alternativas tendrían oportunidades. Puedo presentar mi propuesta, pero si te enfrentas a un financiamiento de miles de millones, no tienes oportunidad. Eso no es democracia. Así de grave es todo, y ahí está la raíz de los problemas. ¿Y cómo quieren? Me preguntaron sobre la gente. Aquí la culpa no es de la gente, yo culpo a los que están al mando, a los que toman las decisiones. Las decisiones las toman los funcionarios. La estupidez humana es repetir los mismos errores y seguir golpeándose la frente. Ya nos mostraron todo, ya entendimos todo, vamos a involucrarnos, pero no todos quieren eso. Por decirlo suavemente, La última pregunta es muy importante. ¿Usted qué opina sobre este recurso humano que está luchando? Me refiero a las personas que van y entregan su vida. Vemos esas enormes hectáreas de cementerios. ¿Habrá suficientes jóvenes y sanos defensores en Ucrania que vayan con pasión y entreguen su vida? Entiendo que existe ese concepto de luchar por la patria,
Lo entiendo, es algo muy cercano, para mí son cosas sagradas, pero al entregar la vida al poder siempre llegan sinvergüenzas. ¿Sabe? No me gusta nada cuando el recurso de movilización es el recurso humano. Ellos lo dicen bonito en la televisión, pero en realidad en su cabeza solo tienen una palabra, carne. Yo estoy totalmente en contra de esta guerra de desgaste. Estoy totalmente en contra de esa movilización. No van a alcanzar los jóvenes. 400.000 se fueron a SZ o a la deserción. 400.000 es medio ejército, medio ejército. El 40% se fue a SZ. Nadie quiere pelear, como los agarran en las calles. Todo eso lo pueden ver en esos videos tan claros. Por eso digo que hay que terminar la guerra, porque todos conocemos la historia de Paraguay, cuando 70 hombres fueron eliminados. En Ucrania ya hay una catástrofe demográfica, esto no va a llevar a nada, los jóvenes están muriendo. Como dijo, un cementerio de kilómetros es una tragedia. Muchos pueblos han desaparecido, es una pesadilla. Y aquí, entre nosotros, Gaidai, Ermak y Chernyshov se robaron miles de millones de grivnas. Eso no puede ser. Y, por cierto, usted dijo que allá el Estado es sagrado, pero para mí lo sagrado es la libertad de la persona y el derecho de cada quien a tomar sus propias decisiones, no el Estado. Dicen que el patriotismo es el refugio de los sinvergüenzas, y esto se parece mucho a eso. Por eso la persona, no el colectivismo, nace libre y debe decidir por sí misma, sin condena alguna. Gracias por su sinceridad. Mañana tendré a una persona que ha estado luchando desde el 2014, Denis Malihin. Él está en el ejército, está en el frente, él fue gravemente herido, lo sacaron de la muerte y aún así sigue luchando. Él tiene otro punto de vista. Quiero agradecerle por su honestidad y por su postura. Podemos coincidir o no. Tenemos una tribuna que es para todos, para que podamos entender cuál es la situación que está ocurriendo ahora en Ucrania. Somos personas que no vivimos en Ucrania. Las personas que viven en Ucrania tal vez también escuchen y entiendan un punto de vista un poco diferente sobre lo que está ocurriendo en su país. Están en Continent y soy Elena Prigova. Somos personas que no somos indiferentes, por eso abordamos temas muy delicados y tratamos de encontrar respuestas a ellos. Denis Elisevich, no somos muy simpáticos. Gracias por la invitación. Espero que nos veamos más seguido y que podamos intercambiar algunas ideas. Yo desde mi perspectiva estadounidense y ustedes desde su perspectiva estadounidense y ucraniana. Estadounidense-ucraniana, sí. Sí, siempre hay que recordar que la campana suena por ti, por eso todos deben simplemente escuchar ese sonido. Les deseo todo lo mejor, paz en Ucrania, victoria en la medida de lo posible, paz en sus hogares, adiós. Adiós.